Hoy es sábado 22 de agosto de 2020. Hoy celebramos a María Reina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y obedezcan todo lo que ellos dicen, pero no actúen conforme a sus obras, porque no hacen lo que dicen. Porque ellos atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las colocan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Realizan todas sus obras para que las vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan los adornos de sus mantos, les gusta ocupar los puestos de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que los saluden en las plazas y que los llamen maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, pues uno solo es su maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Tampoco se dejen llamar guías, porque su guía es uno solo, el Mesías. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, pues Dios humillará al que se engrandezca y engrandecerá al que se humille. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra habite en nuestro corazón. Hablemos en el momento de la exégesis de los escribas. En el principio de Israel están los profetas y sacerdotes, y con ellos los sabios que han ido fijando la experiencia de la novedad israelita de la vida. Pues bien, cuando ellos fijaron su experiencia y su ideal en libros, y los libros tendieron a volverse canónicos, surgieron los escribas o letrados, una especie de casta ilustrada que vino a ser la autoridad central en las sinagogas. Judaísmo, pueblo de escribas. Allí donde la palabra de Dios se codifica como ley, en la Biblia y tradición, los escribas o intérpretes de esa ley se vuelven autoridad y así aparecen como rabinos, pues transmiten y comentan, avalan y expresan la ley de Dios para el pueblo. Pero el judaísmo ha destacado a los segundos, a los escribas, que se han hecho su autoridad mayor tras la caída del templo en el año 70 después de Cristo. De esa forma ha surgido el rabinato. Pero no todos los judíos concedían la misma importancia a los escribas, representantes de la religión del libro y de las normas legales. Algunos, como Jesús y sus primeros seguidores, se elevaron en contra de la autoridad de los escribas, buscando así un contacto más inmediato con Dios, una religión que desborda al nivel de la casuística, de la disputa sobre los diversos sentidos de una tradición o de un texto. Por eso, el material de los evangelios sinópticos conserva una lista muy numerosa de disputas de Jesús con los escribas, a los que termina acusando de algún tipo de hipocresía. Por ejemplo, Mateo capítulo 23. Dejemos que esa palabra ahora sea interpretada en nuestra vida. El texto de hoy nos habla de dos grupos, como hemos escuchado en la exégesis, de los escribas, pero también habla de los fariseos. Son los mayores oponentes de Jesús. Y por supuesto, Jesús, a través de su experiencia de Dios como Padre, será también el más oponente a la interpretación que hacen los escribas de la palabra de Dios, porque no hacen lo que dicen, no hacen lo que exigen al pueblo de Dios. Ese es precisamente el punto en el Evangelio. Hacer o no hacer, dar testimonio de lo que uno dice, o simplemente pensar que con lo que uno dice ya es suficiente. Por eso, hermanos, esta controversia de Jesús con los fariseos y los escribas no es de a gratis. Es la actitud de aquellos que buscan lugares especiales, tratos especiales. Aquellos que buscan que a través de la palabra de Dios se vean beneficiados. Estos escribas y fariseos que
en su mayoría, porque hay unos grandes testimonios de su vida ejemplar acerca de la palabra de Dios, pero aquellos otros que no, esto es a lo que Jesús le llama hipocresía. Por lo tanto, estos tres títulos de los que habla el texto del Evangelio: maestros, padres, guías. Y Jesús dice, no se dejen llamar así. Una interpretación que muchas veces los hermanos protestantes, evangélicos, hablan de esto, lo hacen de una manera totalmente inadecuada. ¿Por qué? Porque es verdad, tenemos un solo Padre, tenemos un solo Mesías y tenemos un solo Maestro. Pero aquellos que detenten ese nombre no lo deben hacer solo porque sí, como los escribas, que es la controversia, sino como aquellos que viven coherentemente la vida y por lo tanto no le están quitando el lugar ni al Padre ni al Mesías. Porque al decirle a alguien aquí en la tierra papá o guía o maestro, no le estamos quitando el lugar preponderante que tiene Dios en nuestras vidas. Lo que sí es que habría que buscar si detentamos esos nombres, pero nuestra vida dista mucho del testimonio que debemos dar de Dios como Padre, como Maestro y como Mesías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, intercede para que termine esta pandemia. Ruega por tus sacerdotes y enfermos y protégenos a todos. Amén.